Buenos días a todos. Aunque estamos terminando el año, todavía quiero insistir un poquito más en el tema que tenemos para este año. ¿Os acordáis? Esta persona que fue a Aranjuez solamente utilizó el viaje de ida, le falta todavía el viaje de regreso. Sabemos eso porque el revisor con un sacabocados solía hacer un agujero en el billete, uno a la ida y otro a la vuelta, y solo ha hecho el agujero de ida y falta el agujero de vuelta. Y hemos estado durante el año viendo personas que tienen viajes pendientes. Y hay un viaje muy interesante, puedes pasar a la siguiente, donde tenemos el lema del año. Emprende el viaje del regreso, porque dice Génesis 31:3, como le dijo Jehová a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y yo estaré contigo. Hay un viaje de regreso muy interesante en la Biblia, sobre el que hoy quiero insistir, que es el viaje de Noemí en el libro de Ruth. No sé si has leído con mucha frecuencia el libro de Ruth, si te lo sabes bien, creo que sí todos, de todas maneras te lo voy a resumir yo en 2 minutos. El libro de Ruth trata sobre un hombre de Belén, Elimelec y su familia, que a consecuencia del hambre se mudaron a Moab, donde se asentaron. Y sus 2 hijos se casaron con mujeres moabitas, Ruth y Orfá. Durante el curso de los años, tanto el padre Elimelec como los hijos Malón y Kelión murieron. Noemí, la viuda, decidió volver a Belén y aconsejó a sus nueras volver con los suyos. Después de persuadirlas, Orfa partió, pero Ruth siguió leal a Noemí al decidir acompañarla a Belén. Las 2 viudas llegaron en la época de la cosecha de la cebada. Ruth fue al campo a cosechar y aconteció que fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelec. El rebuscar tras la cosecha era un privilegio que los pobres tenían, permitiéndoseles recoger del grano que quedaba. Mientras Ruth rebuscaba, recibió un trato preferencial por parte de Booz. Noemí le informó a Ruth que Booz era su pariente y uno de los que podría redimirles. Ella ideó un plan mediante el cual Ruth se presentaría como la persona con quien él debiera casarse. Había un pariente más cercano, pero no estaba dispuesto a redimir la propiedad de Elimelec, lo que incluía a Ruth y Noemí. Sorteando los obstáculos, Booz se casó con Ruth, quien después dio a luz al abuelo del rey David. En una demostración asombrosa de la gracia de Dios, Ruth, mujer gentil, fue incluida en la genealogía de Jesucristo. Mateo 15. ¿Qué os parece? Esto no es raro en Israel. Ya en Isaías 56, de 1 a 8, lo voy a leer todo, pero habla del extranjero que se une al Señor y así se gana su puesto en la asamblea. Así ha dicho Jehová, estoy en Isaías 56:1 y paso al versículo 3, que el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que le guarden el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún reuniré en él a otros junto con los ya reunidos. Y creo que esto encaja perfectamente con lo que le dice Ruth a Noemí en el versículo 16 del capítulo 1. No me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas iré yo, y donde quiera que vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Eso Isaías tenía el don de decir cosas que pasarían unos años más tarde. Bueno, en el versículo 14 tenemos un primer viaje de regreso, el de Orfá, cuando Noemí le insiste, ¿para qué vais a venir conmigo? Si ya yo no tengo nada que ofreceros, mejor quedaros aquí en vuestra tierra, volveros con vuestra familia. Y al principio parece que las 2 quieren seguir, pero al final pues Orfá se lo piensa mejor y se vuelve a su casita. Volver a su casa significa volver a sus costumbres, volver a sus dioses, volver a donde había salido. Es evidente que esta declaración de Ruth, cuando le dice a Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios,
pues es una decisión que ya había tomado antes, porque al leer esta historia pues surgen preguntas. Esta que parece la familia de Elimelec, una familia piadosa, que se van a otro país, Moab, que no era Israel, y se casan con chicas que no son israelitas, muy mala idea, parece eso, ¿no? Pues la impresión es que estas chicas encontraron algo en esta familia y decidieron no solamente casarse con estos chicos, sino adaptarse a sus costumbres, a su fe, a su Dios, a lo que era el Dios de Israel, ¿no? Yo creo que expresa una decisión tomada previamente. La de Ruth era una decisión seria y cabal, no solamente se estaba casando con el hijo de Elimelec, sino que estaba también convirtiéndose a su Dios, pero la conversión de Orfa parece que no era tan seria ni tan firme como la de Ruth. Hay algún comentario que dice que la prohibición de casarse con no israelitas era solamente para los pueblos que iban a echar de la tierra prometida, y como Moab quedaba un poco atrás, no estaba dentro de la tierra prometida, pues la prohibición igual no les alcanzaba. Bueno, el asunto es que toda la Biblia está llena de extranjeros que se ganan un puesto en medio del pueblo de Dios cuando se convierten a ese Dios. Las circunstancias habían llevado a Noemí a salir de su tierra. También las circunstancias le llevan a Orfa a volver para atrás a su pueblo. Ya hemos visto en otras sesiones estos casos. ¿Os acordáis cuando hablábamos de Jacob? Primero, cuando Abraham quiso buscar una esposa para Isaac, ¿os acordáis de la primera charla aquí a principios de año? Dejó muy claro que de ninguna manera mi hijo se vaya de aquí porque Dios me ha traído aquí a Canaán. Y aunque le vamos a buscar una novia entre mis parientes, mandó ahí al criado, si la novia no viene, él no va. Abraham lo tenía muy claro. Pero luego ya con Isaac las cosas se relajaron. Cuando Saúl y Jacob tuvieron un conflicto, Jacob pues salió huyendo y se volvió allí a la tierra de sus antepasados. Pero no hay tanto problema, porque con Dios no es tanto mirar lo que has hecho mal, sino que cómo hace Dios las cosas y qué vas a hacer después de eso. Cuando Jacob vuelve, ya no es Jacob, es Israel. En ese viaje de huida ha cambiado tanto que es otra persona. Dios hizo un trabajo con él, vuelve, se reconcilia con Esaú y otra vez está en su tierra. Bueno, pues estos casos, el caso de Noemí, pues es un caso un poco parecido. El de Orfa es un poco triste porque no sabemos más de ella, cómo le iría, qué pasaría, qué sería de esta mujer. No, su asunto no da para más, no aparece más en la Biblia. Pero el caso de Ruth y Noemí es distinto. Y ahora aquí está la razón y el centro de por qué quiero hablaros hoy de nuevo del viaje de regreso. Porque el caso de Ruth es el caso de una persona caída, deprimida, perdida, sin saber qué va a ser de ella. Dice Ruth 1:20, cuando llegó al pueblo y las mujeres le hablaban, ella decía: no me llaméis Noemí, que significa dulzura, sino llamadme Mara, amargura, amarga, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Me fui llena, con las manos vacías me devuelve Jehová. ¿Por qué aún me llamáis Noemí si ya Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Y quizás hay aquí algunos que tengamos un viaje pendiente si hay algo de este sentimiento en nosotros. Dios me ha afligido, me ha maltratado. La mano del Señor se ha excedido conmigo, dice Ruth en el versículo 13. Las expectativas para mi vida no se han cumplido, todo se ha torcido. Cuando parecía que las cosas por fin me iban a salir bien, todo se descompone. He tratado de hacer las cosas bien y todo me ha salido mal. No sé si hay alguien aquí que tenga parte de este sentimiento. Dios ha sido bueno con ese, con aquel, mira que bien han ido las cosas. Conmigo se ha excedido. Todo me ha salido mal. Y estoy perdido. No tengo descendencia. Tengo que abandonar mi tierra para volver derrotado a la casa de donde salí.
Quizás Noemí pensaba, si no hubiéramos salido de Belén, si hubiéramos aguantado aquel hambre, quizás mi marido y mis hijos no se hubieran muerto. A veces nos gusta encontrar la explicación a nuestra situación, ¿no? Y también muchas veces ante los problemas buscamos soluciones que aparentemente pueden ser buenas soluciones, pero que al final no lo son tantos, ¿no? Cuando surge un problema en la familia, en la iglesia, en el trabajo, a veces tomamos decisiones poco meditadas que parece que solucionan de momento la cuestión, pero no sabemos si a largo plazo qué van a traer, ¿no? Si esas decisiones nos alejan de la tierra donde Dios quiere que estemos, la tierra de tus padres, al final tienen malas consecuencias. Aunque haya buena intención, aunque hayas intentado hacerlo bien, creo que hay que tener bien claro dónde quiere Dios que estemos. Si salimos de la voluntad de Dios para nuestras vidas, pues siempre algo traerá eso, ¿no? Y al final se demuestra que esto pues era un error. Cuando salimos huyendo ante los problemas, las circunstancias que puedan venir, no meditamos qué es lo que Dios quiere con eso, a dónde nos querrá llevar, qué es lo que tenemos que hacer, pues tomamos decisiones poco apropiadas. Recuerdo cuando la comunidad de San Francisco, ahora por ahí 10 años, entró en crisis, sin local, problemas de todo tipo, y empezamos a compartir el local en Alhóndiga. Algunos empezaron a decirme, quiero pasar aquí a los de San Pablo. Y yo siempre les decía lo mismo, no, hay un problema, la comunidad está en crisis, quédate ahí, apenca que algún día esto pasará. Algunos me hicieron caso, otros no fueron a un sitio ni a otro. Hay que meditar cuando llegan las circunstancias terribles, malas. Si el paso que estamos dando hay que mirar un poco más allá, no solamente solucionar la situación del momento, sino ver más lejos. ¿Qué querrá Dios con esto? De todas formas, tranquilos, hay esperanza. Y en el caso de Noemí, como en el de Jacob, como el de tantos otros, no importa lo que has hecho mal si has metido la pata. Lo que importa es qué viene a partir de ahora. ¿Hubiera sido mejor quedarse y apencar? ¿Quién sabe? Al final muchos de nuestros errores Dios los utiliza para bien. En algún momento esta mujer, Noemí, tuvo la lucidez ante la situación que tenía allí en Moab, y una señal que recibió, dice que oyó decir que Dios había visitado la tierra de su pueblo y que de nuevo había abundancia. Y a veces recibimos una pista así, ¿qué tendré que hacer? Y hay una pequeña pista por allá, no, he oído que en Belén hay comida de nuevo. Alguien le diría, un transeúnte, un comerciante, alguien que pasó por allí. Y quizás es el momento de regresar. La luz se hizo para ella y decidió emprender el viaje de regreso. Es un viaje poco feliz, porque ya hemos visto el ánimo con el que ella llega a su tierra, hundida en todos los sentidos, no tiene ya un proyecto de vida, no tiene un relevo generacional, que en aquel tiempo pues era muy importante. También es muy importante esto para nosotros como iglesia, tener un relevo generacional. Pero esa señal y esa decisión le llevó a lo mejor de su vida. Lo mejor estaba por venir. Quizás Ruth se sabía este versículo, ¿por qué no? Seguro conocía Génesis, y cuando estaba en aquella situación, de repente sintió, Génesis, vuelve a la tierra de tus padres y yo estaré contigo. Vamos a ver, y emprende el viaje de regreso, ahí está lo importante. Ella no sabe todavía que al emprender el viaje de regreso, volver a la tierra donde Dios le había dicho a sus padres que estuvieran, todo un mecanismo de apoyo que Dios había ya organizado se iba a poner en marcha. Esto es la ley que tantas veces lo vemos como algo negativo, la ley funcionando bien.
porque la ley fue dada para estas cosas, para proteger, para ayudar, para dar cobertura especialmente a los que no tienen nada, a los caídos, a los deprimidos, a los pobres, a los esclavos. La ley estaba dada para que unos pudieran cambiar su lamento en baile. Cuando regresamos a la familia, a la iglesia, al lugar que Dios nos ha indicado, toda una serie de factores empiezan a actuar de forma que nuestra situación sin salida comienza a entrar en un campo de esperanza y de cambio. En la tierra de Dios todo es posible. No sé si has pasado estos días por aquí, por el campo. Están haciendo obras y han plantado un gruón allí, un camión con una grúa, y entonces está lleno de paraos y de todos los transeúntes mirando a ver lo que hace la grúa allí. Con un brazo enorme, tiene a 2 operarios colgados arriba del todo, trabajando en la zona del tejado, y todo el mundo queda asombrado de esa imponente grúa que hay allí. Y el otro día me hizo mucha gracia que salí y al dar la vuelta veo el frontal del camión y la empresa ha puesto ahí un lema un poco pretencioso, pero muy bueno desde el punto de vista del marketing. Pone, nada es imposible. Y entonces está allí su grúa trabajando y dice, pues tiene razón. Esto que parecería imposible de hacer con la grúa, por ejemplo, del camión de Justin, hoy que no está, cuando me sube aquí a limpiar los cristales, vamos, no haríamos nada. Pero con ese camión cualquier cosa se realiza. Bueno, es un poco pretencioso porque sí hay cosas imposibles, ¿no? Pero me parece que han tenido muy buena vista en la empresa poniendo eso en el frente del camión. Regresar a nuestro lugar es como recibir una de estas grúas. Es el principio del cambio. No hubiera bastado solamente con el que Noemí y Ruth decidieran volver si los que vivían en Belén no hubieran empezado también a ocupar su lugar. Muchas veces la solución, el cambio viene por cómo la iglesia se comporta, ahora en nuestro caso. Pero cuando Noemí vuelve a su pueblo, empiezan a ocurrir cosas que Dios había provisto, para eso les había dado la ley, y algunos allí habían entendido muy bien el espíritu de la ley, no tanto la letra. En el capítulo 2, a partir del versículo 3, dice, fue pues y al llegar se puso a espigar en el campo tras los segadores. Esta era Ruth, que le había mandado Noemí a coger lo que quedaba. Aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el pariente de Elimelec. Llegaba entonces Booz de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros, Jehová te bendiga, le respondieron ellos. Luego Booz le preguntó a su criado, el encargado de los segadores, ¿de quién es esta joven? El criado encargado de los segadores respondió, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Me ha dicho, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y ha estado trabajando desde la mañana hasta ahora, sin descansar ni un solo momento. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no te vayas, ni recojas espigas en otro campo. Te quedarás aquí junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, pues he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Entonces ella, bajando su rostro, se postró en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia a tus ojos para que me favorezcas siendo yo extranjera? Booz le respondió, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y cómo has dejado a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste para venir a un pueblo que no conocías. Que Jehová te recompense por ello y que recibas tu premio de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¡Ay, qué importante! Ahí está, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. El tema aquí es el Levítico 25, se cuenta la ley esta del levirato, el pariente redentor. Lo cierto que esto en Levítico se habla de un hermano y Booz no era un hermano, era un pariente, con lo cual por eso digo que Booz había captado el espíritu de la ley, no la letra. Podía haber, pero yo no era hermano de Elimelec, solamente soy un pariente, ¿no? Pero él se dio cuenta que allá había una de esas situaciones que la ley estaba dada para eso, para que una viuda tuviera protección y pudiera rehacer su vida y no quedara desamparada.
Este escenario es el mismo que repite Jesús, quien nos redime de nuestra pobreza espiritual, de nuestra esclavitud del pecado. Dios envía a su Hijo a la tierra para que pudiéramos hacernos hijos suyos, hermanos y hermanas en Cristo, y al ser nuestro Redentor nos convertimos en sus parientes. Si en voz podemos ver una imagen de Cristo, nosotros, la Iglesia, ahora que somos el cuerpo de Cristo, debiéramos de ser como el pariente rico que acoge al que regresa molido. Ahí está la segunda parte. Si tú estás molido, sientes que Dios te ha abandonado, las cosas no te han ido bien, piensas que Dios no es justo y aún así decides volver a la tierra donde Dios te pidió que estuvieras, has hecho tu parte, lo has hecho muy bien. Vuelvo. Pero nosotros nos queda la segunda parte. Nosotros ahora somos voz. Tenemos que apencar con el que ha venido. Hay que rodearle de amor, hay que satisfacer sus necesidades, hay que ayudarle a levantarse, hay que tener fe de que Dios va a hacer algo nuevo de la persona que ya está hundida y parece que no tiene ninguna esperanza. El que regresa molido a su pueblo debe de encontrar un pueblo que le acoge y que le protege. Encontramos en voz a alguien que ha entendido el espíritu de la ley, no se queda en la letra como hacían los fariseos, sino que como Jesús comprende que esa ley la había dado Dios para proteger a las viudas, asegurar su descendencia, porque técnicamente, como he dicho antes, pues la ley hablaba de un hermano, no hablaba de un pariente. Pero todo el libro de Ruth está lleno de referencias a la ley que no se cumple al pie de la letra, pero que sí en el espíritu. Y os acordáis que hemos empezado viendo cómo en Isaías se preveía que algunos extranjeros entrarían a formar parte del pueblo de Dios si estos se convertían a ese Dios. Y voz es el ejemplo de cómo comportarnos nosotros cuando alguien viene molido a palos y necesita una acogida. Bueno, para no cansaros, en el libro luego viene una serie de acciones en las que Noemí recomienda a Ruth para saber si Booz está interesado en ella o no, y al final queda claro que Booz es el único que está dispuesto a comprometerse. No os voy a leer más textos. El libro de Ruth tiene cuatro capítulos, te los puedes leer esta semana tranquilamente en un ratito. No sabemos si en nuestras vidas todo saldrá tan bien y terminará como terminan también las cosas en el libro de Ruth. Booz termina casándose con Ruth, tienen un niño hermoso, este niño recién nacido es el abuelo del rey David, así que pasa a formar parte de la genealogía de Jesús y Noemí vuelve a tener vida en sí misma. Lo que ella pensaba que nunca más volvería empieza de nuevo. Ha encontrado una nueva familia, ha encontrado un nieto, ha encontrado un pueblo que la protege y que la ama. Su situación ha cambiado totalmente. No siempre las historias terminan así de bien. Tú seguramente estás pensando esto, claro, qué bonito, pero a mí me ha pasado esto y aquello y a que esto no se ha solucionado. Mira, aunque todo vaya mal, si tú vuelves a la tierra donde Dios quiere que estés, va a ir mejor que si estás fuera. Va a ir mejor. Y habrá una solución, antes o después. Si la comunidad a la que vuelves es auténtica, desde luego, mejor que fuera vas a estar. Y la solución de parte de Dios vendrá. Tengo aquí... Viene un poco a cuento, en el libro, este es un libro de Daniel Schipani, Psicología y Consejo Pastoral, pero atrás tiene algunos relatos interesantes. Daniel Schipani, pues algunos le hemos conocido, hace años estuvo por aquí, era un profesor en Gosen, ¿no? O en Elcar. Y bueno, Casilda y yo estuvimos en su casa. Caleb, este es el que le rompiste la báscula. Caleb quería probar si la báscula de los Esquipanes era buena y entonces se subió al inodoro y pegó un salto encima de la báscula, la cual no lo llevó muy bien. Don Pedro era un dueño de un camión, como Antonio. ¿Dónde está Antonio? Ay, está allá atrás, lástima. Que fue mi mano derecha en mi pastorado en Campanillas.
dentro del pueblo de Toa Baja. En ocasiones pasaba los sábados muy cansado después de un día de trabajo. Le preguntaba en época de campaña, ¿podrás venir a la iglesia esta noche? Me contestaba, jamás fallaría. La iglesia es mi oasis, vengo a la iglesia a descansar. Pastor, mi vida ha descansado desde que llegué a mi iglesia. Debo hacer un paréntesis como un homenaje a este hombre que ya está en el reino de los cielos y cuya amistad, aprecio y dedicación valoraré siempre. Esto dice Daniel Schipani. Lo considero uno de los grandes amigos que tuve en mi vida, un verdadero hombre fiel y además uno de mis grandes maestros. No solamente se aprende de la gente supuestamente grande, sino que en muchas ocasiones se aprende más de los pequeños. Este copastor que había sido recogido por Dios de los lugares más bajos me enseñó de una forma entusiasta y terrible a entender esta subcultura. Hoy en día me siento a gusto siendo líder de comunidades marginadas. Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Efectivamente, aunque para todas las clases sociales el Evangelio es maravilloso, para las comunidades marginadas Cristo es el salvavidas que surge en medio del naufragio. Y es una realidad en la historia de la Iglesia que muchas veces el Evangelio encaja mejor entre los oprimidos, entre los que lo pasan mal, que entre los que todo les va bien, porque consideran que no necesitan a Dios. Termina Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Así que no sigas en tu frustración, vuelve a la tierra de tus antepasados y encontrarás el consuelo del Señor. Amén.